Hola, mi nombre es Fabricio Contreras. Hoy quería hablarles acerca de Resolana. Es algo que siempre he venido hablando, o al menos últimamente, porque fue un trabajo bastante arduo y involucró mucho a varias personas, a muchas personas cercanas y de las artes, y fue un reto, de verdad, para todos, ¿no? Pero hoy especialmente quería hablar acerca de la postproducción, porque siempre que me encuentro algún pana o gente incluso desconocida que ha visto la serie y me dice, ¿cómo hiciste esa postproducción? Hay algo que les llama la atención, que principalmente es el color, es algo que le llama la atención. ¿Cómo se hizo ese color? Y luego está el resto del tratamiento de la postproducción. Entonces eso, hoy quería hablarles un poco acerca de mi proceso de postproducción, desde la organización del material hasta el delivery como tal. Bueno, ya muchos saben que lo he comentado en varias entrevistas y en mi propia Instagram, mi cuenta de Instagram. Resolana surgió en realidad porque me llamaron para hacer un spot, ¿no? Me pidieron el favor, básicamente, los creadores de esta pieza, que son Cristina Rosell y María Claudia, hermanas, que manejan un estudio que se llama Power Art Studio aquí en Caracas. Cristina es una bailarina del ballet Teresa Carreño y bueno, le dieron la oportunidad para hacer un nuevo montaje. Ella ya ha hecho varios y en esta oportunidad pues estaba haciendo algo un poco más extenso y yo diría más osado, ¿no? Es una opinión personal de alguien que no sabe casi nada de ballet, ¿no? Pero bueno. Y bueno, yo fui a grabar ingenuamente, primero a conocer un poco de la pieza, empaparme y hacer las cosas como se tienen que hacer. Aunque era algo sencillo, no quería llegar improvisadamente, yo quería entender qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y luego al día siguiente sí íbamos a hacer la sesión. Y tal cual, así fue. Hicimos la sesión, las fotos, los videos promocionales, etc. Pero yo pedí quedarme un poquito más. Entonces me quedé, al día siguiente volví a ir a otros ensayos y así. Fui por varios días y luego, bueno, por pura curiosidad, pues grabé muchísimo, grabé mucho. Y luego, después de toda esa cantidad de días, que después del montaje, ¿qué hacía yo con tanto footage? Eran aproximadamente unos 14 días que había documentado. 14 ensayos. La verdad siento que me faltó grabar incluso. Yo muchas veces, después cuando estaba en postproducción, dije, me faltó grabar. Faltaron demasiadas cosas. Pero bueno, eso es lo que tenía y ya el momento había pasado, porque era un documental sobre algo que solamente iba a suceder ese año. Resolana, de hecho, se estrenó de nuevo. Se presentó de nuevo. Pero no en la sala Ríos Reina, sino en los talleres, que es como la parte subterránea de la sala Ríos Reina. Es como un salón gigantesco también, sumamente atractivo, así como toda una onda medio industrial, ¿no? Porque estás así como rodeado de ambientación, de escenografías, de utilería y cosas así, ¿no? Y ellos ahí hacen muchas presentaciones de ballet cuando consideran que no van a llenar una sala tan gigante como la Ríos Reina. Resolana se volvió a presentar, de nuevo este año en ese recinto, junto con otras piezas también. Pero en el año que yo estuve, es decir, el año pasado, se hizo en la Ríos Reina y eso era algo muy importante. La sala de Ríos Reina es una sala súper importante. Mucha gente no lo sabe, no tiene idea de la importancia de la sala, no solamente por su valor arquitectónico,
digamos, toda la valoración que se le puede dar por el tema acústico, pero es que además la sala es imponente, es gigante, involucra a muchas personas que tienen que trabajar para poder levantar una producción cualquiera que sea, ¿no? Y la asistencia, por supuesto, suele ser bastante alta. Entonces, ese año se hizo el homenaje a Nebrada. Estamos hablando del 2023. Y yo, pues, grabé todo, hasta las funciones, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a mi casa un tiempo después, ¿no? Y dije, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Porque yo fui improvisadamente y grabé todo esto sin un guión. Ese guión lo estaba construyendo en mi cabeza. Y no hay una vaina que yo odie más que un cineasta que dice que puede hacer las cosas sin guión. Hoy lo escuché, por ejemplo, y me dio un cringe, como dicen. Me dio grima. Y me da grima cuando la gente dice que puede hacer películas sin guiones. O sea, me parece horrible. Yo entiendo que pueda suceder. A todos nos ha pasado. Me acaba de pasar esto. Pero que te sientas orgulloso no es algo muy positivo. Nunca me ha cuadrado eso, la verdad, ¿no? O sea, creo que siempre tienes que estar preparado. Los documentalistas incluso van preparados cuando quieren hacer sus documentales. Ya tienen una noción de que, digamos que en el documental es un poco más sencillo porque se improvisa mucho. Digamos, es el leitmotiv un poco del documental. Tú no haces ninguna puesta en escena, sino que estás documentando la realidad, las cosas como suceden. Entonces, sencillamente no había creado un objetivo, no sabía qué quería contar todavía. Y ese sí fue un problema. Ese fue un problema porque me descuidó en muchos momentos hacia dónde dirigía la cámara, ¿no? Entonces, claro, yo en aquel momento dije, yo me quiero concentrar en la coreógrafa y bailarina que es Cristina. Eso fue en un principio. Pero ya como a la mitad del rodaje, dije, ya yo tenía que expandir la cosa. Yo dije, no, yo tengo que hablar con los demás, porque esto está muy monótono y yo siento que puedo cambiar de opinión más adelante. Y en efecto pasó. Cuando yo llegué a la postproducción, yo dije, no, yo no quiero hacer esto solo de Cristina, yo quiero hablar de todo lo demás. En efecto, Cristina se vuelve nuestra protagonista porque es lo que era el material que abundaba. Si yo hubiese tenido la oportunidad, lo hubiese hecho más plural, pero ya no había vuelta atrás, ¿no? Y bueno, creo que igual estuvo atinado tratar de hacer este viaje de Resolana, del montaje de Resolana a través de la experiencia de una persona, ¿no? A través de, en este caso, de Cristina. Entonces creo que fue un poquito de suerte, ¿no? No hubiese querido hacerlo, pero fue un poco de suerte porque finalmente ya tenía más claro quién era mi personaje, ¿no? Y lo otro, bueno, cuando yo veo la cantidad de material que yo tengo y oye, son casi 5 horas de footage, 5 horas de video corridos, que tengo que trasladarlo a algo que yo pensé iba a ser como 7 minutos. Y no, así no fue. Fue mucho más que eso. Entonces, ese fue lo primero, ¿no? Como armar un poco el material que tenemos y hacia dónde. Empezar a construir un guión a partir de lo que he grabado. Es decir, el proceso a la inversa, ¿no? Ya un poco ya me estaba odiando a mí mismo por infringir como una de las normas que yo mismo soy como muy severo, ¿no? A la hora de producir cualquier tipo de producción audiovisual, cinematográfico, lo que sea. Incluso radio. Hice radio mucho tiempo con un gran amigo mío y él y yo éramos súper fajados haciendo nuestras guiones. Teníamos un programa en la mañana, a las 6 de la mañana, y a las 5:30 de la mañana o un cuarto para las 6 estábamos puliendo guiones con lo que íbamos a arrancar. Eran a lo mejor cosas sencillas, no eran cosas muy complejas, pero no queríamos nunca improvisar. Parecía radio improvisada porque era medio humorística y tal, pero nunca era tal cosa tan improvisada. Siempre había un guión.
Entonces, si yo hacía eso en la radio, que digamos es un medio económico, versátil, sin mucha, sin ser tan prolijo, entonces, ¿por qué no lo haría en algo que requiere mucho esfuerzo, tecnología, dinero invertido, ¿no? Entonces, bueno, ahí, y rompí la regla, ¿no? Estaba rompiendo mi propia regla. Pero ya el daño estaba hecho, o sea, ya había grabado un montón sin tener muy claro el guión. Había noción, pero no estaba tan claro. Y entonces llegué en postproducción y empecé a darme cuenta que sí había material. Había material. Yo dudé incluso por semanas después de haber cerrado el rodaje si había material para hacer algo más grande. Y fue como varios meses después que yo dije, bueno, vamos a editar algo. Y le caí por sorpresa a Cristina, de hecho, fue que le dije, mira, sí tenemos algo de material y yo creo que puede salir algo interesante, capaz 2, 3 capítulos como para redes, ¿no? Porque siempre fue pensado en redes. Porque así se comenzó a grabar, ¿no? Yo grabé de manera vertical, nunca volteé la cámara. Y eso me limita muchísimo a la hora de hacerlo horizontal. De hecho, hace poco intenté hacer una prueba, sencillamente como un ejercicio, a ver si salía algo horizontal, como para lanzarlo en YouTube, y se veía espantoso, ¿no? Entonces, bueno, el primer reto, ese fue el mayor, fue darle una hilación en postproducción. Entonces, sin guión no había nada. Hay que hacer el guión a partir de las cosas que estamos viendo. Entonces, es ver todo ese material con detenimiento, ver dónde hay entrevistas, dónde hay diálogos, dónde hay sonidos que se pueden sacar y empezarlos a dar contextos, digamos, si había un vacío del rodaje. Es decir, si yo de repente tenía 2 clips que me hablaban acerca de lo duro que fue este ensayo, pero no se veía el ensayo como tal. Entonces, ¿cómo hacía, no? Había que darle un contexto con otro tipo de imágenes, ¿no? Y así. El segundo mayor reto fue hacer que esto sea digerible para las redes sociales. Fue horrible porque pues jamás había estado... O sea, uno está como cineasta, como un productor de audiovisual bastante contemporáneo y apegado un poco a las reglas de la televisión. Pues nada, tú quieres hacer tus cosas horizontales, ¿no? Muchos luchamos para pasar del Standard Definition, el SD, al HD y después el 4K, como para empezar a voltear la cámara y empezar a perder resolución y un poco de cosas, ¿no? Porque en efecto, nosotros cuando tú vas en redes sociales, nunca vas a 4K, siempre vas en HD, o sea que estás perdiendo resolución en realidad. Entonces es como un retroceso un poco técnico, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, no estábamos acostumbrados a eso. Y bueno, el tiempo, en la parte narrativa. O sea, yo en un documental me puedo explayar completamente y empezar a hablar de un montón de cosas y dar pausas que considero a veces necesarias. Quizás mi estilo narrativo también es bastante pausado. Y aquí no se te permite eso, porque si no, nadie te ve. Ni yo mismo. Yo soy un usuario duro de TikTok, me encanta TikTok. Uso bastante Instagram. O sea, uso las redes sociales. Y no me aguanto contenidos tan largos, la verdad. Bueno, algunos sí, de repente me he pillado viéndome qué sé yo, la parte 1 del documental de las arañas, cualquier estupidez así que podrías ver en la televisión, qué sé yo, en Discovery, un refrito o un pedacito de un refrito de un programa de hace como 20 años que alguien lo subió y me quedé pegado viéndolo en TikTok. Además, ni siquiera en la pantalla con pantalla vertical que llena todo el cuadro, todo el celular, sino como una partecita, un cuadrito pequeño dentro del celular. O sea, bien horrible todo. Y la vaina dura 20 y pico minutos y uno como un huevón viendo la vaina. Entonces, lo más complicado era eso. La narración.
cómo hacer que esto sea digerible, cómo llevarlo a poco tiempo. Y el tiempo ideal en realidad hubiese sido 1 minuto y medio. Y es espantoso. Así que me costó muchísimo. En parte me negaba. Pero me costó una bola bajarlo más de 5 minutos. O sea, era complicado. Cada episodio que durara menos de eso, sentía que estaba botando planos. De paso, uno es muy enamorado de sus propias imágenes también, ¿no? O sea, como que ves y que, qué lindo este plano de esta cinta que bordea la zapatilla de la bailarina. Mira cómo dura. Y ponle 15 segundos 20 segundos al video, 30 segundos al video porque se ve hermoso y tal. Eso solamente te interesa a ti. Entonces, bueno, por eso es que uno también hace luego como un screening, ¿no? O sea, una proyección para gente que te escupa la realidad y te diga, mira, papito, quítame ese plano de 1 minuto de una cinta de una zapatilla de ballet porque, bueno, no, si quieres ponerla que dure 1 segundo, pero entonces ya la parte de contemplación se empieza a perder. Los montajes son muy acelerados. Entonces los montajes son muy acelerados en postproducción para algún proyecto como este, como el de Resolana. Yo de hecho uso con el DaVinci Resolve, que es mi programa de postproducción. Ya se volvió mi programa número 1 porque antes era el Final Cut. Pero el DaVinci Resolve tiene una función que es anti-aburrimiento. Básicamente te detecta si tú le das las coordenadas, ¿no? Le dices, mira, si un plano dura más de X cantidad de segundos, ¿no? X segundos, entonces avísame porque ese plano es aburrido. Entonces tú le pones el promedio. Digamos que los gringos suelen ponerle algo así como 14 segundos. En promedio. Entonces, si cada plano que dure más de 14 segundos, él te lo pone como en alerta. Bueno, la primera vez que yo edité el primer video que vi, casi todo, el primer episodio que edité, casi todo estaba completamente aburrido, según el programa. Y además, yo le tuve que bajar, dije, como esto va para redes, yo quiero que me avises cuando un plano dura más de 9 segundos. Si un plano dura más de 9 segundos, yo quiero saber. Puede ser que lo deje, pero yo quiero saber para ver qué tan aburrido está la vaina. Y bueno, sobre eso me entré a coñazos. Tuve que quitar muchas cosas que me hubiese encantado mostrarles, pero bueno, para que esto tuviese un poquito más de llegada, ¿no? Y bueno, luego viene la parte de vamos a mostrárselo a gente que te diga la verdad, ¿no? Y mis primeras personas fueron Cristina y María Claudia Rosell, que son hermanas y dueñas y creadoras pues de Resolana tras la grieta, ¿no? El montaje del ballet. Y de hecho esa noche me enteré, así sería improvisada la cosa, pero esa noche me enteré que María Claudia estaba involucrada de cabo a rabo con toda la producción. Yo no sabía. Yo estaba tan enfocado en los bailarines y en su trabajo, en su experiencia. Y yo decía, yo quiero estar al culo pegado de los bailarines porque quiero ver qué pasa con ellos aquí mientras tanto. Y yo no sabía que María Claudia por detrás, como buena productora, pues estaba haciendo lo que hacen todos los productores, que no es estar delante de la cámara, ¿no? No es estar en el escenario. Y esa noche me enteré que María Claudia estaba muy involucrada. Y yo no tenía a María Claudia en los créditos. No aparecía ni siquiera mencionada. Y fue luego de esa noche que yo tomé la decisión de buscar así sea un planito donde ella salía. Porque de hecho casi no la tenía como para justificarla a ella como un personaje más que hay que presentar. Y la terminé involucrando. Así, un poco obligado, pero sentía la necesidad porque era ya una cuestión de mérito. No era un personaje, no iba a incidir. Y si yo sacaba a María Claudia como pasaría más adelante con otros personajes que yo presenté, pues no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada, nadie se iba a dar cuenta, la trama no se sentía afectada. Lo más que iban a decir, mira, sí, hay una productora ahí también que no son los chamos. Es verdad que hay productores, eso es lo que podría pasar. Pero bueno,
Eso fue como un punto de honor y también se incluyó a ella y a otras personas. Luego que yo dije, bueno, también esta persona, creo que la gente tiene que saber que hace su trabajo. Y bueno, luego de hacer todo un montaje, luego de muchas semanas de ver el material una y otra vez, luego de hacer este montaje y edición, para los que no sepan, pues montaje es más o menos cuando vas empalmando plano con plano y bueno, empiezas a obtener una narración y un estilo narrativo y un cuento. Básicamente el montaje es cuando montas el cuento como tal, y la edición es más como le vas dando, lo vas perfilando, los tiempos lo vas ajustando, un sonido se solapa con el otro, quizás le pones algunos efectos de transición, ese tipo de cosas. Es más como la parte más artística, técnica de esa nueva reescritura, porque finalmente el montaje y la edición es una reescritura. En el cine decimos que existen 3 escrituras de una película. Una es pues el guión, lo más obvio, pero luego viene una segunda escritura y es la dirección, cuando lo vas a llevar al rodaje. Cuando llevas al rodaje es una nueva interpretación de eso que dice el guión, y también pues los tiempos que tú estás suponiendo en ese guión y cómo se dicen las cosas y las acciones de los personajes pues van cambiando en función a una persona que es el director o directora que decide cómo tienen que jugar las cosas en la escena. Y luego finalmente está la tercera escritura, que es el montaje y la edición, porque yo a lo mejor rodé X cantidad de planos y digo, bueno, nada más creo que vale con uno solo y voy a proponerlo a ver qué tal queda. Y cambia la cosa. Se han cambiado escenas completamente de su sentido para darle un nuevo sentido en postproducción que nunca estuvo pensado ni en el guión ni en la dirección. Eso pasa en películas. Y bueno, aquí también pasó un poco eso, ¿no? Es parte del trabajo común y corriente de la postproducción. Luego de eso, del montaje y de la edición, viene el sonido. La edición de sonido, por supuesto, viene porque hay que pulirlo, técnicamente hay que meterle mano, hay que postproducirlo como tal, ¿no? Entonces hay que mezclarlo, hay que de repente tú estás viendo una imagen pero estás escuchando el audio de otro clip porque es el que te va digamos metiendo en la escena porque tiene más sonidos de ambiente, por ejemplo, ¿no? La que te va dando un poco de contexto. Y bueno, hay una cantidad de cosas que son importantes, ciertos audios o diálogos que se quedan perdidos en el fondo y hay que hacer lo posible por rescatarlo para darle sentido a tu narrativa, ¿no? Por ejemplo, me pasa, además que yo estaba rodando con un micrófono muy pequeño, no es un micrófono muy profesional, es un micrófono profesional pero más como de guerrilla, ¿no? Por lo tanto él no tiene mucho alcance, su alcance es corto y me pasaba que a veces la gente y algunos diálogos buenísimos que eran me caían como anillo al dedo, estaban en el fondo de la sala donde yo estaba grabando y bueno, me costaba un montón agarrarlos pero bueno, ahorita hay buenas técnicas de postproducción de audio donde podía recuperar audios que estaban muy lejanos, separarlos y eso, y de verdad me alegra porque algunas escenas pues algunos planos se sentían bastante perdidos, ¿no? Hay algo que me ayudó mucho a levantar audios o diálogos y fue como el pro de estar haciendo algo para redes sociales, que es que para redes sociales ahorita tienes que subtitular absolutamente todo. Es un trabajón, subtitular es un trabajo, un chambón fastidiosísimo además. Pero la ventaja
de subtitular, en este caso, cómo me ayudó a mí a recuperar algunos audios, que eso es algo que a lo mejor es una pequeña trampa que en redes sociales funciona y la gente no se da cuenta, nadie se da cuenta. Pasa muy desapercibido, que es que de repente un audio suena ininteligible, no se escucha nada, no se entiende, pero tú pones a la persona en imagen por ahí que se ve como pixelada, chiquitita, que la tuviste que agrandar para darle contexto, ¿no? Que estás hablando de esa persona a la que está hablando, y suena cualquier estupidez, y tú le pones abajo un subtítulo: es una bonita mañana para comenzar a bailar, y ya, la gente lo entiende. Claro, no vas a cometer la torpeza ni la falta ética de ponerle palabras que no han dicho las personas. Yo he sido muy cuidadoso con eso, fui muy cuidadoso con eso. A veces palabras que no entendía, yo sentía que, bueno, que yo como que voy a sacar esto de aquí, ¿no? Pero al menos tenía que entenderse todo el contexto y la palabra para poder subtitular de esa manera. Entonces eso en redes sociales me ha funcionado buenísimo. Si hubiese sido un documental normal donde no se soporta los diálogos en el subtitulaje como tal, pues ahí estaba un poco más fregada la cosa, ¿no? Pero bueno, hacer subtitulajes es súper tedioso. Yo también lo hice con todo. Y además fui tan picky porque me lancé un tipo de letra amarilla con un bordecito negro, porque así es que yo estoy acostumbrado a leer las letras, los captions o los subtitulajes en mi televisor, además, ¿no? Y es la que más me gusta porque tiene mayor contraste, ¿no? No me gusta cuando es blanco porque a veces no lo logro separar bien de, digamos, un paisaje blanco. Entonces le pongo un color amarillo así fastidiosísimo, ¿no? Y aquí hice lo mismo. Y todo eso es un trabajón técnico, o sea que tienes que darle a cada uno de los subtítulos. Afortunadamente, de nuevo, el DaVinci Resolve tiene unas herramientas donde interpreta el audio como tal y te lanza unos subtítulos, así como hace CapCut, digamos, ahorita. Pero luego tienes que meterle mano y darle formato, que si aquí en este pedazo te salieron 30 palabras y ahí lo que caben son 14, de repente no salía un guión, no lo interpretaba bien porque es en español, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, ya estaba adelantado bastante. Yo diría como un 50% del trabajo te lo hace, en ese caso, el DaVinci, el programa, ¿no? Pero hay que ser muy organizado. Yo tenía que organizar, por ejemplo, los canales de audio. Habían canales que eran para los diálogos, donde estaban los diálogos. Otros canales que eran para los ambientes, que son sacados de los mismos clips que grabé con la cámara. Yo tenía audios de ambiente grabado con una grabadora de audio como tal. También algunos los incluí. Y otros tracks que eran para efectos sonoros, como decirte un carro, unos pajaritos o cositas así, que a mí me ayudaban a ambientar un poco la escena, ¿no? A veces no era ni siquiera una escena, era un plano o 3 planos, ¿no? La verdad es que no tenía tantos efectos. Y luego la banda sonora, que vendría siendo el cuarto track o grupo de track, porque, bueno, contemos, ¿no? El primer grupo de track que yo tenía de canales era los diálogos. Los diálogos estaban de primero. Luego la ambientación, sonidos ambiente, ¿no? Que me dieran un poco de contexto. Luego efectos especiales, que ahí había, como dije anteriormente, de repente sonidos de pájaros, algunos carros, tránsito. Pero también habían algunos efectos de transición. Cuando yo hacía este velado fílmico, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando se congelaba la imagen. Había un sonidito que decía: se acaba de parar la película, ¿no? Y entonces de cuarto estaba la banda sonora, que resolana tras la grieta
el montaje como tal usaba piezas de Beethoven y de Nicolas Britell. Nicolas Britell es bastante conocido, es un autor estadounidense, pero es muy conocido por la película de Barry Jenkins que se llama Moonlight. La película Moonlight, bellísima película, creo que es del 2016, perdón. Y Nicolas Britell también hizo Succession. Es un crack, ese tipo es un crack. Yo lo adoro y esa música es increíble, la de Succession, por cierto. Pero bueno, Moonlight, Cristina agarró un trozo de un tema de Moonlight y lo usó al principio y luego lo empató así loquísimo con una de Beethoven, que es un cuarteto de cuerdas de Beethoven, Opus 18 creo que es brutal. Es brutal y además me recuerda mucho a la propuesta de Nicolas Britell para Succession, que casi todo parecía eso, Beethoven en cuerdas, Beethoven en piano, ¿no? Entonces, bueno, Cristina tenía este montaje musical brutal. A mí me parecía increíble, de verdad. Hizo esta mezcolanza porque nada más tomó de Nicolas Britell era los violines que generaban esa tensión al principio, ¿no? Y un poquitico más allá de esa tensión, ¿no? Hasta que hacía una transición con Beethoven. Entonces al principio yo tuve que usar esa música y meterla porque yo no podía develar todavía que había una música ya que había hecho una orquesta, porque yo todavía en los primeros episodios de Resolana, la serie, yo no había develado ni al compositor, ni al director de la orquesta, el arreglista, perdón. Yo no había presentado a ninguno de los músicos. Entonces me parecía como bobo poner una música que, aunque ya yo la tenía, yo tenía una música que había grabado la orquesta municipal Bolívar, dirigida por Daniel Gil, quien es el director que termina tocando en la presentación de Resolana tras la grieta, con la orquesta en vivo, ¿no? Y que sale en el documental. Entonces, bueno, yo en principio en los primeros episodios tú puedes escuchar temas originales, que de hecho fue un problema porque en Instagram yo no tuve ningún problema cuando lo publiqué, pero cuando se publicó en las cuentas de 7 Filmes en TikTok me lo bajaron por temas de... Por cierto, en TikTok están censurados varios capítulos, varios episodios, creo que un par de ellos, por temas de derecho de autor, otros porque, no sé, le pica ese culo a TikTok, la verdad. Porque supuestamente parecía un plagio uno de los capítulos y ocurrió un error de manejo de community, que se subió el video y luego se borró para volver a subir la misma versión, y el algoritmo cree que tú estás como copiando este video de alguien, una estupidez, porque es como que te estás copiando a ti mismo, entonces no te puedes copiar a ti mismo. Una locura, pero bueno, esas son vainas con las que nos enfrentamos en las redes sociales una y otra vez. No hay seguridad de que más adelante algún sonido en alguno de los capítulos sea completamente eliminado, ni en TikTok ni en Instagram, porque eso depende mucho de las digamos, controversias legales que puedan suceder de cada una de estas corporaciones, con cada una de estas corporaciones. Pero bueno, luego de hacer todo esto, este gran, digamos, trabajo de audio, que hay que hacer mezclas, donde la música sube un poco más, donde baja y todo lo demás, hay un tratamiento adicional que yo le di que quizás no le había prestado atención, no se lo había hecho anteriormente a ningún otro tipo de trabajo, y era pasarlo por filtros de seguridad para que no se sintiera saturado y se pudiese apreciar el sonido mucho mejor, digamos, de manera general. Es decir, que cualquier persona con un teléfono barato, teléfono chimbo, con una cornetica, con unos audífonos arrechísimos, en una computadora o en tu televisor o con el iPhone, el último, el más arrecho, lo que sea, pues lo puede escuchar bien. Todo el mundo lo puede escuchar bien, y para hacer eso hay que hacer
un trabajo de pasarlo por filtros y medidores. Es decir, ver cómo se comporta el audio, el sonido en tiempo real bajo una cantidad de parámetros técnicos que no saturen acá, que estén a nivel, ¿no? Que todo esté a nivel y que todo se escuche. Entonces ahí terminaba esa parte de audio y era increíblemente, a mí me parecía fascinante, pero también me consumía mucho tiempo. Y luego venía la parte de color, que yo creo que amerita un episodio más, o sea, una conversa más, porque esto ya estaba larguísimo. Y lo dejo para otra entrega. Pero el color es un trabajo que a mí me encanta, me fascinó, y darle como un contexto y un look que la gente pudiese identificar como que este es el look de Resolana. Cuando la gente vea este plano por ahí suelto, por ahí en cualquier otro lugar, va a saber reconocer que esto es de Resolana. Bueno, hasta aquí esta primera entrega hablando un poco de Resolana. Espero te haya gustado. Si es así, compártelo con alguien que le guste la postproducción, el audiovisual, que se esté iniciando o no. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, un comentario, lo que quieras, me lo puedes hacer saber en mis redes sociales. En Instagram estoy como Fabricio Contreras, o por aquí me ayudaría bastante por Substack. Algún comentario, una me gusteada, compartida, todo eso ayuda. Hasta la próxima.